Puerto Rico tiene una superficie de aproximadamente 9.104 kilómetros cuadrados. Para muchos eso suena pequeño, y sí, en comparación con gigantes como Brasil, Rusia o China, Puerto Rico parece un punto en el mapa. Pero aquí viene lo que te va a dejar con la boca abierta. Hay 15 países en el mundo, naciones soberanas, con sus propios gobiernos, monedas, ejércitos o leyes, con asiento en organismos internacionales, que son más pequeños que esta isla caribeña. No son territorios, no son colonias, no son zonas autónomas, son países completos, reconocidos por la ONU, con pasaportes propios y todo lo que eso implica. Hoy te vamos a llevar por ese mapa insólito del planeta donde el tamaño no define la soberanía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos con el número 1 de los sorprendentes. Ciudad del Vaticano. Con apenas 0.44 kilómetros cuadrados, el Vaticano es el país más pequeño del mundo por superficie. Está completamente rodeado por la ciudad de Roma, en Italia, y sin embargo tiene todo lo que necesita para ser un estado. Su propio gobierno, el Papa como jefe de estado, su propia moneda, el euro vaticano, su servicio postal, su emisora de radio, su periódico oficial y hasta una guardia armada, la famosa Guardia Suiza. El Vaticano tiene representaciones diplomáticas en más de 180 países. Si Puerto Rico tiene 9.104 kilómetros cuadrados y el Vaticano tiene 0.44, estamos hablando de que Puerto Rico es más de 20.000 veces más grande, 20.000 veces, y sin embargo el Vaticano es una nación completa con influencia global. El segundo país es Mónaco, ubicado en la Costa Azul francesa. Entre Francia e Italia, Mónaco ocupa apenas 2.02 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más pequeño del mundo y también el más densamente poblado. Tiene alrededor de 38.000 habitantes viviendo en ese espacio minúsculo, lo que da una densidad de casi 19.000 personas por kilómetro cuadrado. Para comparar, Puerto Rico tiene una densidad de aproximadamente 400 personas por kilómetro cuadrado, que ya se considera alta. Mónaco es conocido por sus casinos, su gran premio de Fórmula 1, que se corre literalmente por las calles del país, y por ser uno de los territorios con mayor concentración de millonarios del mundo. Es un principado, gobernado por la familia Grimaldi desde el siglo XIII. Pequeño, sí, pero nación completa, absolutamente. El tercer lugar lo ocupa San Marino, con 61 kilómetros cuadrados. San Marino se encuentra rodeado completamente por Italia, igual que el Vaticano, aunque mucho más grande que él. Lo que hace a San Marino verdaderamente especial es que se proclama como la república más antigua del mundo, fundada según su tradición el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo. Tiene su propio parlamento, su propio sistema legal, emite sus propios sellos postales, muy valorados por coleccionistas, y participa en los Juegos Olímpicos con su propia delegación. Su capital también se llama San Marino y está edificada sobre el monte Titano, desde donde en días claros se puede ver el mar Adriático. Una nación de más de 1.700 años de historia gobernándose a sí misma, en menos de la mitad del territorio de Puerto Rico. Continuamos con Liechtenstein, el cuarto de nuestra lista. Este principado alpino, ubicado entre Suiza y Austria, tiene 160 kilómetros cuadrados. Lo que muy poca gente sabe es que Liechtenstein es uno de los países con mayor ingreso per cápita del mundo. Su economía está orientada hacia la banca privada, los servicios financieros y la manufactura de precisión, especialmente componentes dentales y prótesis ortopédicas. Liechtenstein es además uno de los dos únicos países del mundo que están rodeados por completo por otros países sin litoral, siendo ambos países también sin litoral. El otro caso es Uzbekistán, rodeado por países que a su vez no tienen costa. Tiene sus propias fuerzas armadas, aunque son muy pequeñas, y emite su propia moneda, el franco suizo, que comparte con Suiza. Con 38.000 habitantes, Liechtenstein vive de su ingenio financiero y su estratégica posición alpina. El quinto país es las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, con una superficie terrestre de 181 kilómetros cuadrados distribuidos en 29 atolones y 5 islas principales. Las Islas Marshall son un estado soberano desde 1986, cuando firmaron el Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos. Tienen su propia constitución, su propio presidente, su propia moneda, el dólar estadounidense, y son miembros plenos de la ONU. Lo que hace a este país especialmente dramático en el contexto actual es que está en primera línea frente al cambio climático. El punto más alto de las Islas Marshall apenas llega a los 10 metros sobre el nivel del mar. Y con el aumento del nivel oceánico, existe una posibilidad real de que este país desaparezca físicamente en las próximas décadas. Sus líderes ya han iniciado conversaciones sobre qué significa ser una nación cuando tu territorio literalmente se hunde bajo el agua.
San Cristóbal y Nieves, o Saint Kitts and Nevis, como se llama en inglés, ocupa el sexto lugar. Con apenas 261 kilómetros cuadrados, es la nación más pequeña de América, tanto en superficie como en población, con alrededor de 55.000 habitantes. Se independizó del Reino Unido en 1983 y es miembro de la Commonwealth. Lo curioso de este estado es que está conformado por dos islas, Saint Kitts, la más grande, y Nevis, que tiene su propio parlamento local y que incluso celebró un referéndum de independencia en 1998, aunque no alcanzó el umbral requerido para separarse. Tiene su propio himno nacional, bandera y equipo olímpico. Su economía depende del turismo y de los programas de ciudadanía por inversión, uno de los más antiguos del mundo. Para entrar en escala, San Cristóbal y Nieves equivale aproximadamente al 3% de la superficie de Puerto Rico. El séptimo país de nuestra lista es Maldivas. Situado en el Océano Índico, al suroeste de Sri Lanka, Maldivas tiene una superficie terrestre de apenas 298 kilómetros cuadrados, distribuidos entre más de 1000 islas coralinas, de las cuales solo unas 200 están habitadas. Aquí también el cambio climático es una amenaza existencial. La elevación promedio de sus islas es de apenas 1,5 metros sobre el nivel del mar, la más baja de cualquier país en el mundo. El gobierno de Maldivas llegó a celebrar una reunión de gabinete bajo el agua en 2009, con los ministros usando equipos de buceo para llamar la atención global sobre el tema. A pesar de su fragilidad geográfica, Maldivas tiene más de 500.000 habitantes, una industria turística que atrae a más de 1 millón de visitantes al año, y es un estado soberano miembro de la ONU desde 1965. Pasemos a Malta, el octavo país. Con 316 kilómetros cuadrados, Malta es un archipiélago de 3 islas principales, Malta, Gozo y Comino, ubicado en el Mediterráneo entre Sicilia e Italia al norte y África al sur. Su posición geográfica lo convirtió durante siglos en uno de los puntos estratégicos más codiciados del mundo. Fenicios, griegos, romanos, árabes, normandos, la Orden de los Caballeros de San Juan y el Imperio Británico todos pasaron por Malta. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malta resistió el asedio nazi con tal valentía que el rey de Inglaterra le concedió la Cruz de Jorge, la más alta distinción civil del país. Hoy Malta es miembro de la Unión Europea desde 2004. Usa el euro, tiene su propio parlamento y sus 2 idiomas oficiales son el maltés, único idioma semítico con escritura latina, y el inglés. Todo esto en un territorio que cabe varias veces dentro de Puerto Rico. Deja tu like, suscríbete y comparte. El noveno lugar es para Granada, otra nación caribeña. Con 344 kilómetros cuadrados en las Antillas Menores, Granada es conocida como la Isla de las Especias porque produce más del 20% de la nuez moscada del mundo. Se independizó del Reino Unido en 1974. En 1983 fue escenario de una invasión militar estadounidense, Operación Furia Urgente, luego de un golpe de estado interno. Hoy es un país estable con su propio gobierno, fuerzas de defensa y participación olímpica. Sus 3 islas principales son Granada, Carriacou y Pequeña Martinica. Lo interesante desde el punto de vista geográfico es que Granada, aunque independiente, sigue siendo parte de la Commonwealth y reconoce al rey de Inglaterra como jefe de Estado, igual que muchos otros países del Caribe. Un Estado completamente soberano, con toda su historia colonial y poscolonial, en apenas el 4% del territorio de Puerto Rico. Número 10. Kiribati. Pronunciado Kiribati, porque en la lengua gilbertesa, la combinación ti suena como ese. Kiribati es un país del Pacífico con 811 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, distribuidos entre 33 atolones que cruzan tanto el Ecuador como la línea internacional de cambio de fecha. Eso hace que Kiribati sea el único país del mundo que se extiende por los 4 hemisferios: norte, sur, este y oeste. También fue el primer país en entrar al siglo XXI, cuando sus islas más orientales cruzaron la línea de fecha el 1 de enero del año 2000, con alrededor de 120.000 habitantes. La mayoría en la isla principal de Tarawa, Kiribati enfrenta también el problema del cambio climático de forma dramática. El gobierno ya compró tierras en Fiyi como posible destino de migración. Kiribati tiene su propia constitución, su propio presidente y es miembro de la ONU desde 1999. El 11º país es Micronesia, nombre oficial: Estados Federados de Micronesia. Con 702 kilómetros cuadrados distribuidos en más de 600 islas en el Pacífico Occidental, Micronesia firmó un pacto de libre asociación con Estados Unidos en 1986, similar al de las Islas Marshall. El país se compone de 4 estados: Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae. La isla de Yap es famosa por usar como moneda tradicional enormes discos de piedra llamados rai,
algunos de varios metros de diámetro que no se mueven físicamente pero cuyos dueños cambian por acuerdo comunal. Hoy Micronesia usa el dólar estadounidense, pero la piedra rai sigue siendo parte de la cultura. Yap también tiene una de las mayores concentraciones de tiburones toro del mundo, atrayendo a buzos de todo el planeta. Nación completa, soberana, con historia y cultura únicas. Número 12. Palaos. Con 459 kilómetros cuadrados en el Pacífico Occidental, Palaos es conocido internacionalmente por tener algunas de las aguas más biodiversas del mundo. El lago de las medusas, en la isla de Eil Malk, es uno de los destinos de buceo más únicos del planeta. Un lago marino desconectado del océano donde viven millones de medusas doradas que han perdido su capacidad de picar, haciendo posible nadar entre ellas sin peligro. Palaos también fue el primer país del mundo en crear un santuario marino nacional, prohibiendo la pesca comercial en su zona económica exclusiva en 2015. Es una nación soberana desde 1994, miembro de la ONU, con su propio presidente y constitución. Su economía depende casi exclusivamente del turismo y la asistencia estadounidense. Pequeño en tierra, pero enorme en biodiversidad oceánica. El 13º país es Nauru. Con 21 kilómetros cuadrados, Nauru es el país-isla más pequeño del mundo y el tercer país más pequeño en general, después del Vaticano y Mónaco. Ubicado en el Pacífico Central, Nauru vivió una historia económica vertiginosa. Durante el siglo XX, fue uno de los países más ricos del mundo per cápita gracias a sus enormes depósitos de fosfato, un mineral clave para fertilizantes. En la década de 1970, sus ingresos per cápita superaban a los de Arabia Saudí, pero las reservas se agotaron. El gobierno nauruano gastó millones en inversiones fallidas, incluyendo una producción teatral en Londres sobre la vida de Leonardo da Vinci, que fue un fracaso total. Hoy Nauru depende casi completamente de la ayuda australiana y opera un centro de detención de refugiados para Australia. De país más rico a país con enormes dificultades económicas. Todo en 21 kilómetros cuadrados. Número 14. Tuvalu. Con apenas 26 kilómetros cuadrados, Tuvalu es el cuarto país más pequeño del mundo. Está formado por 9 atolones coralinos en el Pacífico Central, con una población de apenas 11.000 personas. Lo que hace a Tuvalu único en el mundo digital es que posee el dominio de Internet.tv, por las siglas de su nombre, que vendió a una empresa de medios estadounidense y que hoy usan canales de televisión y plataformas de streaming de todo el mundo. Esos ingresos son una de las fuentes principales del gobierno tuvaluano. Tuvalu también enfrenta extinción por el nivel del mar. En 2023, firmó un acuerdo con Australia bajo el cual sus ciudadanos podrán emigrar libremente a ese país y mantener su ciudadanía tuvaluana incluso si las islas desaparecen, en lo que sería la primera nación en acordar existir de forma diaspórica. La geografía puede cambiar. La nación decidieron no, y el 15º país es Saint Vincent y las Granadinas. Con 389 kilómetros cuadrados en el Caribe Oriental, este estado comprende la isla principal de San Vicente y una cadena de unas 30 islas y cayos al sur llamadas las Granadinas. Se independizó del Reino Unido en 1979. La isla de Mustique, dentro de las Granadinas, es famosa por ser un destino exclusivo de la realeza y celebridades internacionales. En 2021, el volcán La Soufrière entró en erupción masiva, obligando a la evacuación de más de 20.000 personas, casi una quinta parte de la población del país, y cubriendo partes de la isla de ceniza volcánica. San Vicente demostró entonces su capacidad organizativa como estado para enfrentar una emergencia de escala nacional. También tiene su propio equipo olímpico y representación diplomática, una nación pequeña, pero completamente real en todos sus sentidos. La geografía del poder internacional es mucho más compleja de lo que parece en un atlas. Ciudades-estado medievales que sobrevivieron hasta hoy, atolones del Pacífico negociando su existencia futura con países vecinos, principados alpinos con cuentas bancarias de toda Europa, islas caribeñas con volcanes activos y tradiciones de especias. Todos ellos son países, todos ellos son naciones en el sentido pleno de la palabra. Cada uno con sus propias contradicciones, sus propias historias de colonización y resistencia, sus propias apuestas por el futuro. La próxima vez que veas Puerto Rico en el mapa y pienses que es pequeño, recuerda, hay 15 países completos que caben dentro de él. El tamaño, como siempre, es relativo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.